Bien, ahí está. Ahora tengo tres Fernando y no es porque sea egocéntrico ni porque estamos Es un tratando de locutorio que, esto. de que esto salga. Eh, pero bien, quiero que queden claro en esta grabación que vamos a estar hablando de la doctrina, ¿sí? De la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que estamos empezando, vamos a seguir con lo que ya venimos dando, con todos. Perdón, está un poco colgado, pero bueno, ahí va. Y acá dice así, en Isaías 9:6, ¿sí? Como dice ahí, se está hablando de lo que va a venir. Y está hablando el profeta Isaías. Pero déjenme decirle que el profeta Isaías profetizó esto 400 y pico de años antes de que venga Jesucristo. Y dice en el 9:6, el título es Nacimiento y reinado del Mesías. O sea, se estaba profetizando que iba a venir un Salvador, que iba a venir un Mesías, cosa que hoy los judíos todavía lo esperan. Ellos no creen que llegó Jesucristo, pero acá se está hablando de Jesucristo. Se está hablando de qué dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? Y acá lo que se estaba hablando era justamente de Jesucristo. ¿Sí? ¿Quién era Jesús? ¿Es un profeta o era Dios mismo? Como había dicho mi Dios, esposa, Dios mismo. sí, es Dios mismo. Pero los judíos, Amén. cuando él vino, él lo consideraron como un profeta más. ¿Sí? Por eso Mm, ellos no creen que él es el Mesías. ujú, Por eso dice la palabra, los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. ¿Sí? mm, Y a través de ellos que no lo recibieron, se nos fue dado a nosotros, ¿sí? Que seamos ese olivo injertado en en la rama principal, ¿sí? Entonces, acá como dice, Jehová es el Dios que se reveló a Israel en el Antiguo Testamento, ¿sí? Como lo dijo mi esposa, Yahweh, ¿sí? Como le dicen, prometió manifestarse en carne. Y eso lo vemos en Isaías 35:4, Isaías 52:5 y 6, o Isaías, como vimos ahora, 9:6. Todos los pasajes hablan de que iba a venir, de que él iba a aparecer. ¿Sí? El 35:4 dice así. También está el Isaías 42. Si uno empieza a leer desde todo Isaías, siempre habla del Mesías que va a venir, porque ellos en, estaban en Babilonia, estaban cautivos, estaban presos, entonces ellos estaban esperando a alguien que los redima, alguien que los salve, ¿sí? Por eso es que los judíos cuando se le presenta a Jesús a los discípulos, estaban esperando que él haga algo salvador, pero desde el punto de vista militar. Ellos querían que los salve de la opresión romana, que él haga un nuevo reino, que él vuelva a armar Israel otra vez, ¿sí? Política y militarmente, pero de eso él no estaba hablando, él estaba hablando de un reino celestial, por eso no lo entendieron. Ellos estaban queriendo que en la carne suceda lo que él estaba hablando del espíritu, de eso que iba a suceder espiritualmente. En Isaías 35, 4 dice así, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. amén. Y dice en el 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo. ¿Vieron que eso mismo fue lo que Jesús le dice a Juan cuando le manda a preguntar si él era el Cristo, si él era el que iba a venir?
Y Jesús le dice, decile a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan. Como diciéndole, se está confirmando lo que decía la palabra acerca de mí. ¿Qué dice ahora en Isaías 52:6? Dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Está hablando de un nombre. Está hablando de ese nombre que decía Inés en la clase anterior, de que Dios tenía un nombre, ¿sí? Pero ellos tenían todo para entenderlo y no lo pudieron entender porque ya había una profecía sobre ellos que no lo iban a entender, que dice, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Entonces, ya estaba profetizado que ellos no lo iban a recibir, porque si no, ¿cómo lo iban a matar? Si no, ¿cómo iba Jesús a morir por nuestros pecados? Tenía que venir y lo tenían que rechazar. Ya estaba escrito acerca de eso, ya estaba en el plan de salvación de Dios. Pero gracias a eso, que nosotros tenemos la entrada al cielo y la vida eterna a través de ellos, Amén. ¿no? ¿Sí? Sigamos, dice, por lo tanto, el santo ser que nació de María es el mismo Jehová manifestado en carne. No es otro. Los ángeles lo identificaron como el Señor para los judíos y hay un solo Señor y ese es Jehová. Entre paréntesis, Yahweh. ¿Sí? Muchos dicen que es la inspiración y la expiración del aire cuando entra a los pulmones. Y la verdad que no es muy loco, ni es muy fuera de lugar, porque ¿qué dice la palabra en Juan 1:1? Que Él es el verbo, Él es el aliento de vida. Y cuando Dios forma al hombre, ¿qué le da? ¿Qué hace sobre el hombre? Aliento de soplo. Lo sopla, ¿Eh? le da el Soplo. aliento de vida al hombre. Entonces, Ujú, Él es la vida, Él es el aliento de vida. Entonces, no es algo fuera de lugar. O sea, que ujú. más o menos es así. Es eso, Jehová, ¿no? Cuando se encuentra con la mujer samaritana, como dice ahí, dice, yo sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir, le dice, en Juan 4:24. Fíjense que Jesús tenía la necesidad de pasar por esa mujer, porque esa mujer estaba como me pasó a mí. Por eso yo me siento a veces identificado con algunos pasajes, porque yo estaba en la búsqueda de la verdad, así como lo estaba ella. Y él tenía que pasar por ahí. Tenía que encontrarse con ella porque tenía que explicarle que él era el Mesías, ¿no? Y él le dice, dame de beber de esa agua. Y él le dice que si conocías el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, ¿no? Y entonces, más abajo le dice en el 24, él después le declara todo lo que ella era, ¿sí? Y en el 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y ahí viene la clave de lo que vamos a hablar. Dios es espíritu, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y la mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías, el llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy, como confirmando, como diciendo, acá estoy, el que habla contigo. ¿Sí? Entonces, era necesario que Él pasara por ahí, porque ella tenía que ser salva, porque después por la palabra de ella dice que muchos creyeron, dice que se quedó, dice, Él estaba solo de camino por ahí, pero dice que se quedó como 2 días en esa ciudad, porque había muchas personas que le rogaban que se quedase con él, y se quedó allí 2 días, que llevan mucho por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y él se les revela a los samaritanos, que los samaritanos eran tenidos como los en menos en Israel, o eran los que eran la mezcla de extranjeros con, eran los impuros para para los de Israel, ¿sí? O sea, y él se presenta a ellos. Por eso dice aquí el otro
texto en Mateo 1:23, que mi esposa me acaba de sacar, Perdón. porque ella Me vive viene apurada, quiere ayuda. apurarse, pero esto no es para, esto es para ir despacio. Yo sé que hoy quizás muchos me van a entender, otros no me van a entender y van a seguir preguntándose y van a seguir cuestionando, Señor, pero ¿cómo es todo esto? La verdad que me rompe la cabeza y sépanlo y yo no me voy a poner mal, pero esto les va a durar un par de días, porque a mí me pasó. Yo tardé como 2 semanas para darme cuenta y para investigar y para buscar. Y Señor, ¿quién sos vos? ¿No? Y Dios me reveló su nombre, me reveló la verdad, pero yo quise compartirle a otras personas lo mismo que me pasó a mí y no lo pudieron entender. Es porque no estaban preparados. Entonces sepan que uno tiene que buscar esa revelación de Dios. En el 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y acá en mi Biblia dice, Jesús, esto es Salvador. Y hace una alusión en donde está hablado acerca de él. Pero si uno se pone a pensar en lo que habíamos visto al principio, en Isaías 9:6 está hablando de acá, de este pasaje, del 1:21. Porque dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Pero ¿qué él era? Padre eterno, Dios fuerte, ¿qué más? Consejero, príncipe de Consejero, paz, príncipe de paz, ¿sí? Todo principalmente del eso, sol. Él es Dios, ¿sí? Jesús, por eso nosotros afirmamos y decimos que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Él es Padre eterno, dice, llamará su nombre Padre eterno, príncipe de paz, ¿sí? Entonces, desde el Dios principio de la fuerte. creación, Él es el Padre eterno. Nada más que desde acá en adelante, Él es Jesús, como hombre. ¿Me siguen, no? Se encarnó. Ujú. O sea, lo habíamos visto, yo para poder entenderlo mejor es, Dios es espíritu, pero como carne, Él es Jesús. Pero además, ¿sí? Él es Espíritu Santo, ¿sí? Para la promesa nuestra, Él es el Espíritu de Dios. Pero además es dual, su naturaleza es dual. Así es, pero en el momento que estaba como Jesús. Ujú. Sí. Eso lo uno tiene que entenderlo, o sea, Jesús tiene un comienzo, ¿sí? Jesús no es eterno, como dicen en la iglesia trinitaria, porque ellos creen que Jesús estaba desde el principio de la creación, por eso dicen que hay tres dioses, porque dicen que Jesús estaba desde el comienzo. Y Jesús tiene un nacimiento, que es cuando se manifiesta a través de la concepción en la Virgen María, ¿sí? Ahí nace Jesús. Jesús antes era Dios Espíritu, El verbo. era el verbo. ¿Y qué es el verbo? Es esto que estoy diciendo, La palabra es que la palabra hablada. No hay algo que se vea, simplemente es sonido y es acción. Amén. Sigamos. La naturaleza de Dios. ¿Sí? Estamos hablando de lo que venía hablando mi esposa. ¿Qué es Emanuel? Emanuel es Dios con nosotros. Entonces, fíjense que ese nombre, cuando uno va a Mateo, ¿sí? No es que se le ocurrió a María ponerle Emanuel, porque le gustaba. Dice que se le aparece un ángel en sueños y le dice, fíjense que está acá. A José dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está en Isaías 7:14,
dijo eso el profeta. Yo no lo leí, pero en Isaías, si vamos a Isaías 7:14, van a encontrar que dice exactamente igual. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esto es Dios con nosotros. Entonces, ya estaba profetizado que iba a pasar. Y cuando sucede, no es que se le ocurrió a María diciendo, bueno, yo le voy a poner porque es de Dios, ¿no? Porque se me ocurrió. No, no. Vino el ángel y le dijo, José, ponele Manuel porque este es el cumplimiento de la promesa. Esto es lo que va a suceder. Este es el Salvador que va a venir. Pero cuando uno ve, dice que el Espíritu de Dios reposó sobre María, ¿sí? O sea, no es que sucedió algo, que José se acerca a María y tienen relaciones antes de estar casados, ¿no? Es algo divino lo que sucedió. O sea, fue un milagro lo que pasó. Pero Dios tuvo que usar una matriz santa. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? A ver si se imaginan por qué tenía que ser así. Porque Él es santo. Amén. ¿Alguien más? Porque Dios es espíritu. Bueno, lo mismo, Amén. por ahí, ¿no? Ujú. Porque ¿cómo iba a redimir al mundo de pecados si él nacía de una relación humana? Con el pecado original de Adán no podía ser. Porque nosotros todos, por naturaleza, estamos con la naturaleza caída, que es la de Adán, la rebelde, la que no obedeció. Entonces, él tenía que venir de una manera distinta para perdonarnos de los pecados, porque él era el Cordero Santo. Iba a ser el Cordero inmolado. No podía venir como cualquier persona normal. Sí venía de una manera especial, pero tenía que venir a vivir acá y sufrir lo que yo sufrí, lo que ella sufrió, porque dice, todos los sufrimientos y los pecados de la humanidad cargó sobre él y fue a la cruz. ¿Qué cargó? Las mentiras, las burlas, el oprobio, los golpes, la decepción, el rechazo, todo eso por eso es que sufrió tanto cuando él fue a la cruz, en el monte de los olivos, porque todo eso se le venía. Y no es que él dejó de ser Dios, es que se tuvo que separar de su naturaleza dual, como viene ahora, ¿sí? Él tenía una dualidad en sí mismo. Él era Dios, pero también era hombre. Sí, hermanos, presten atención porque esto es ¿Qué clave significa para entenderlo. ustedes dualidad? ¿Qué es dualidad? Ahí le estoy dando una ayudita. Cuando a ustedes le dicen, esta persona es dual o tiene dos caras, ¿qué es lo que está teniendo? Dos realidades en uno mismo. Por un lado es una cosa y por el otro lado es otra, ¿verdad? Bueno, sí, ese era un aspecto negativo. Sí, pero estamos De hablando de Jesús, dualidad, no sí, está estamos bien. hablando de Cristo, ¿sí? Mm. La palabra dualidad dice, existen dos caracteres o fenómenos distintos de una misma persona o en un mismo estado de cosas, ¿sí? Por ejemplo, hay una pintura que cuando yo era chico había un autito que tenía un color y que si uno lo metía en agua tibia cambiaba de color. Ese autito tenía una dualidad de colores, ¿sí? Y acá, en Cristo, dice, según el pasaje de Colosense 2:9, alguien que lo busque, Colosenses. 2:9, y dice que en él la divinidad y la humanidad estaban unidas en Jesús, ¿sí? Jesús hombre, Amén. porque ahí está el asunto. Uno piensa que, bueno, todavía sigue siendo pasando lo mismo. No, en Jesús hombre, cuando Jesús nace hasta que muere, él tenía esa dualidad de Amén. que él era hombre, pero a la vez era Dios, ¿sí? Por eso a veces actuaba como hombre y a veces como por Dios. eso a veces actuaba como hombre y a veces como Dios. Por eso los trinitarios están confundidos porque no se les reveló esa verdad. Vieron que el pasaje de Juan
cuando él se bautiza, ¿qué dicen muchos? Que cuando él se bautiza, Dios habla, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, y viene una paloma como el Espíritu Santo y desciende sobre él. Eso es lo que dicen. Eso es lo que yo creía. ¿Sí? Ahora, hay una explicación para eso. A mí me costó entenderla, porque, ¿saben qué pasa? Nuestra mente es finita, nuestra mente es limitada, y a veces no entiende cosas así, cosas que son sobrenaturales, cosas en la realidad que Dios se mueve. Por Claro. eso cuesta entenderlo, y te tiene que mostrar Él, pues te tiene que revelar, porque si no, no te lo imaginás. Pero por eso explicamos, Fer, que el tema de los atributos, ¿no? Que Dios puede estar en varios lugares a la vez, ¿no? Ujú. Que Dios es omnipresente, que es omnisciente, ¿no? Nunca hay que olvidar esas características que el Señor tiene, ¿no? Exactamente. En ese entonces, por eso cuando ustedes piensen en Jesucristo, ahora que lean los evangelios, piensen en esa dualidad que él tenía y van a entender muchas cosas. Van a entender que a veces él le hablaba como Dios y a veces él estaba hablando como hombre. Ujú. ¿Sí? Por eso dice en una parte, en Juan 8:40, yo lo puse ahí, que donde él se presentaba y siempre tenía un tema con los fariseos, tenía una pica ahí con los fariseos porque como hombre le molestaba Ujú. lo que estaban haciendo, porque también él era Dios y él sabía lo que había en sus corazones. Entonces, por eso es que él también se agarraba a veces esos intrincados con estos fariseos y con los judíos y con los sacerdotes, pero a la vez también él generó todo eso para que se vaya dando lo que tenía que venir, porque es como que él estaba todo el tiempo golpeando el avispero para que salgan las avispas, ¿no? Una Ujú. cosa así. Fíjense lo que le dice en el 8:40 de Juan, estoy en Lucas, perdón, esto es en vivo, ¿Querés que lo lea yo Juan que tengo ocho acá? cuarenta espera que quiero ver si es. Él está en la fiesta de los tabernáculos, ubíquense en la situación, ¿sí? Y en la fiesta de los tabernáculos, dice, en el pasaje 7:11 dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Ya sabían que él era alguien que no se lo bancaban, pero como que lo buscaban para ver qué estaba diciendo, dónde estaba, qué estaba enseñando, porque no lo querían. Él se hizo odiar por ellos, ¿sí? Entonces lo estaban buscando. Y en el 8:40 él les habla, ¿sí? Porque sigue hablando, ¿no? Con ellos, y dice así, cuando lo estaba, fíjense que dice, él la verdad los hará libres, ¿no? Y habla, dice, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mis palabras no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. O sea, los estaba confrontando, les estaba diciendo, yo soy Dios en cierta manera. Porque dice, yo vi lo que Dios estaba diciendo y yo hablo lo que Dios me dijo que diga. Y ellos decían, pero vos si sos el hijo de María y José, ¿cómo vas a venir a decirnos tal semejante barbaridad? Entonces, él era hombre, pero hablaba como Dios, porque él estaba hablando de lo que él era en el cielo, ¿sí? Pero terrenalmente, él era Jesús, el hijo de José y María. Por eso es que se le armaban tantas bataholas a veces con los Ujú. judíos y con los sacerdotes y con los fariseos, porque él no hablaba mentira, él hablaba de la verdad. Pero ¿qué pasa? Ellos no lo entendían. Amén. En una parte les dice que él estuvo en el 57 y en el 58, como dice acá. Dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años. Sí, vamos un poco más arriba porque si no, no lo vamos a entender. Dice en el 52, dice, en el 51 dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tú tienes demonio, le dicen.
Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Fíjense lo que le estaba diciendo, ¿no? O sea, le estaba diciendo algo de lo que no había pasado. Pero les dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Le dicen a él. Como diciendo, ¿qué te haces Dios? O sea, para la ley judía, todo aquel que se hacía Dios estaba pecando y merecía ser muerto. Fíjense cómo él se va acomodando para que lo crucifiquen, pero a la vez él estaba diciendo la verdad. Dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ahí le está diciendo que Dios es su Padre, ¿sí? Pero él es Jesús, es ser humano, dice. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Les estaba diciendo que él conocía directamente a Dios, a Yahweh, a Jehová, que él lo conocía. Y sí, él lo conocía porque él mismo era, pero ellos no lo conocían, ¿sí? Y ellos veían a Jesús y decían, estás diciendo una barbaridad lo que estás diciendo. Ujú. Dice, sí, dice, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, le dice. ¿No? Como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, les dice él. O sea que les estaba rompiendo la cabeza teológicamente y bíblicamente. Los fariseos estaban como locos porque decían, este tipo nos está blasfemando, nos está diciendo en la cara que él es Dios y él es el hijo de José y María. Pero él les estaba hablando como Dios cuando estaba diciendo eso. Porque dice, antes que Abraham fuese, yo soy, le está diciendo. Fíjense que usa el verbo que usó cuando le dijo a Moisés en la zarza, cuando él tenía que hablar con el faraón, ¿cómo le dijo que él tenía que llamarse? ¿Quién te envía? Y tú le dirás, yo soy, me envió, para reconocer que él era Dios, ¿no? Y él estaba hablando como Dios ahí. Es tremendo. Yo por eso lo leía una y otra, y no lo entendía, hermano. Es tremendo. Pero bueno, Sí. te los dejo para que lo sigan viendo en sus casas. Acá tengo puse a ver si se puede ver. Esto en Prezi, yo lo tengo acá lo tengo agendado, a ver si lo podemos ver Pero desde acá, mi amor. desde ahí. Bueno, Tengo que ¿se podrá dejar de copiar? compartirlo, sí. Bien. Ahí veo si te lo puedo pasar, porque la verdad que está muy bien explicado. Si no, cualquier cosa lo compartimos después. A ver, yo te lo paso por Este WhatsApp. señor Jaijo que me... Pero todo en vivo, hermano. Nada trucho. Ahí va, a ver, te lo paso por WhatsApp. Vos pasalo, a ver si lo puedes pasar por ahí. Y lo quiero compartir porque la verdad que está bueno. ¿Qué es un video? Es sí, como un video de presentación que habla acerca de lo que es también un poco lo que venimos viendo, la divinidad y la unicidad de Dios. Son dos temas que, sí, a veces uno los quiere dar separados, pero se unen entre sí, o sea, están como ligados los temas, porque tanto como la unicidad de Dios, que Dios es uno, tiene que ver con la divinidad de lo que Jesucristo es, ¿sí? No se pueden separar. No lo puedo abrir. No lo puedo abrir A porque ver si yo tengo lo puedo que... compartir desde acá. Ahí vamos, tengo el WhatsApp abierto, yo te lo mandé. ¿Están vivos del otro lado? Amén, hermano. Yo veo que Amén. están bostezando y se me están durmiendo. Capaz que es mucho.
Amén, mucho hermana. conocimiento. Lo que pasa es que el hermano Fernando Me apasiono, se apasiona y nos deja todos acá los dejo colgar. tecleando. Pero sepan, hermanos, que cuando yo estaba en el instituto me pasaba igual. Bostezaba y me daba sueño. Porque saben una cosa, más allá de todo, el único interesado que quiere que ustedes no sepan la verdad es el enemigo. Porque la palabra dice, y conoceréis la verdad, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, esta es la verdad. Y es por eso que es tan luchado este tema. Es por eso que es tan difícil de verlo Se y lo- de entenderlo, porque el diablo no quiere que ustedes, o sea, como ya lo venció Jesucristo en la cruz al enemigo, Ahí va. ahí va, bien, anda pasando como vos te gusta, Pasa rápido. anda pasando y fijémonos juntos, A ver si se ve, ¿no? sí, dice, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, lo que habíamos leído hoy en Colosenses 2:9. Se está grabando esto, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué más? Los atributos de su esencia divina. Tiene atributos absolutos y atributos morales. Infinitud, autoexistencia, eternidad, inmutabilidad, omnipresencia, inmensidad, conocimiento perfecto y, Se tildó, hermano. ¿se tildó? Y poder perfecto. ¿Se tildó? ¿Vienen bien? Ahí va. Ahí volvió. Sí, es así. Vamos, va como entrando y saliendo de burbujitas. Por eso es como que parece que se colgó, pero es como que va y viene sobre lo que está ahí escrito. Dice, varias veces la Biblia describe a Dios como siendo invisible. Eso está en Colosenses 1:15, en 1 Timoteo 1:17, Hebreos 11:27. Aunque el hombre puede ver a Dios cuando Él aparece en varias formas, ningún hombre puede ver directamente el Espíritu invisible de Dios. Que eso es lo que pasa cuando uno está con el Espíritu Santo. Cuando viene sobre tu vida, vos no lo podés ver, pero lo podés sentir. Por eso cuando Nicodemo se le acerca a Jesús, como lo hemos visto, que hablábamos de nacer de nuevo, ¿se acuerdan ese videíto que yo les mandé? Que él le decía, pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y él le dice, tienes que nacer del agua y del espíritu, dice. Y Jesucristo le dice, ¿podés ver el viento de dónde viene o a dónde va? No, no se puede ver, pero se puede sentir. Vos podés ver que se mueven cosas cuando se mueve. Así es su espíritu, dice. No es invisible y no se puede ver, pero dice que es Dios eterno. En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa. Fíjense que él vuelve a hablar como el yo soy, pero él ya no estaba acá. Era el Espíritu de Dios el que estaba hablando. Entonces, pero el transmisor, ¿sí? El mensaje, el que transmite el mensaje, es la misma persona, ¿sí? Amén. Perdón, no No es es la persona, persona. es Ojo, Dios. porque, ¿qué pasa? En la Trinidad se dice que son tres personas, y no son tres personas. Dios es espíritu, no es una persona. Entonces, acá dice, yo soy el alfa, la omega, ¿sí? En el abecedario griego es como que dijera nuestro abecedario, yo soy la A y yo soy la Z. Ujú. Yo soy el principio y el fin del abecedario y el principio y fin de la creación y de todo. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Acá está diciendo que Él es el Shaddai, Ujú. ¿no? ¿Qué Seguimos. más? Dios es eterno, es inmortal y perdura para siempre. Eso está en Deuteronomio 33:27, Isaías 9:6, como lo habíamos leído, que Él es Padre eterno, ¿sí? Príncipe de paz. En 1 Timoteo 1:17, Él es el primero y el último, como dice en Isaías 44:6. Amén. Dios es Es inmutable. inmutable, dice acá. Que Él no cambia, que es inmutable, que no cambia, no tiene variación. Toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto, dice en Santiago 1:17. O sea, que desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Ahora, ¿quién es el Padre de las luces? El Padre de los Espíritus. Les pregunto, hermanos, a ver si me están siguiendo. ¿Quién es el Padre de las luces?
¿Edenor o Edesur? No, es Dios. En este momento sería Es el Señor. Es el dueño de toda la creación, el dueño de todo conocimiento, el dueño de todo, ¿sí? Y de hasta incluso de todo don perfecto, de toda buena dádiva, de todo lo que, como decía creo que en Santiago, ahí ya, perdón, no quiero decir una cosa, pero dice, cuando decía Pablo, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Estaba diciendo que pensemos en el Señor, porque en realidad todo viene de Él. Amén. Dice acá, el carácter y los atributos de Dios no cambian nunca, dice, porque yo, Jehová, no cambio. Eso está en Malaquías 3:6. Yo voy rápido, esto va a quedar grabado para que lo vean y lo relean, y si quieren en sus casas, agarren cada pasaje y digan, a ver, el hermano Heijo, ¿qué me dijo? ¿Me dijo la verdad o me inventó? No, vamos a ver qué dice Malaquías 3:6. Malaquías 3:6 dice así, dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, acá dice esto, Jehová no cambia, su palabra no cambia, dice, es cierto que Dios a veces se arrepiente, y eso es verdad. Por eso, ¿saben una cosa? Por eso nosotros nos arrepentimos. ¿Saben? ¿Saben por qué? Porque Dios se arrepiente. Dios se arrepiente. ¿Y qué dice en Génesis cuando creó al hombre? A imagen y semejanza de quién lo hizo. Dios. De él. Entonces, nosotros, cuando ustedes vean sus caracteres y todo lo que el hombre tiene, fuimos creados a su imagen y a su semejanza. O sea, si nosotros tenemos todo eso, él lo tiene. Amén. Dice, cambia su curso de acción en relación al hombre. Pero esto es solamente porque el hombre cambia sus acciones. La naturaleza de Dios permanece igual. Por ejemplo, el arrepentimiento en Nínive causó que Dios cambiaría sus planes para destruir aquella ciudad. Jonás 3:10. Además, a veces la Biblia dice que Dios se arrepiente en un sentido de entristecerse o de sentir pena en vez de cambiar de decisión. Génesis 6:6, porque cuando hizo al hombre y que dijo que lo iba a destruir, lo destruyó, porque el hombre no se arrepintió, solamente se salvó Noé y su casa. Amén. Gloria a Volviendo, Dios. gloria a Dios. Nos está dando un batallón de información. Volviendo acá. ¿Para qué? Ahora Tengo sí, que... pasamos para adelante. No, Sí, no ahí está. no está presentando. Ah, Dame un segundito. perdón, chicos. Es como Ahora que. se aceleró el hermano, pero es un segundo. Ahí va. Ahí va. Tengo que compartirla, porque dos cosas no puedo compartir a la vez. Ahí va. Bien. Seguimos. Siguiente. Bueno, yo me voy a venir acá. A ver lo que estoy Ejemplos de presentando. la naturaleza dual de Jesucristo. Jesús Bien. es humano y es divino. Perdón porque yo me estoy confundiendo. Tengo el tuyo abierto y no. Por eso estamos haciendo varias cosas. ¿Sí? Por lo tanto, Jesús es humano y divino, ya lo vimos, dice, Él es Dios hecho hombre, ¿sí? En Lucas 2:11. Muchos luchan para comprender esto, como me pasó a mí, pero no es muy difícil si Dios te lo revela. Ahora, si Dios no te lo revela, ay, 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 estás como en un conflicto de religión, por así decirlo, ¿no? Que fue lo que a mí me pasaba. Yo estaba en un conflicto de identidad, porque a mí me habían enseñado una cosa por mucho tiempo y de repente viene el Señor, hace un impacto en mi vida, irrumpe con toda la verdad y yo tenía que tomar una decisión. Yo tenía que decir, bueno, o me agarro de todo lo que me enseñaron o sigo lo que aprendí ahora o sigo lo que me acaban de enseñar. Entonces, ese fue mi tema que yo tuve que ver y decir, bueno, ¿qué hago? Pero bueno, o sea, cuando vos le pedís al Espíritu de Dios que te muestre, que te revele, como dice acá, en aquella misma hora, en Lucas 10:21-22, cuando Él habla, ¿sí? Con los discípulos, está hablando con los discípulos y se acerca un niño, en Lucas 10,
En aquella misma, dice Jesús se regocija. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, fíjense que se regocijó en el Espíritu, o sea, no estaba hablando como humano, ¿sí? Entiendan esta parte. No estaba hablando como humano, estaba hablando como Dios, porque se regocijó en el Espíritu, dice. Dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Como Jesús hombre estaba hablándole a él mismo como Padre, o sea, se estaba como alabando a Dios del cielo. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Acá es donde dice que Dios revela a quien quiere. Porque dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni el Hijo conoce al Padre sino... Ahí ya me confundí. Me hice un trabalenguas. Dice, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, ¿el Hijo quién era? Jesucristo. Entonces, nadie, pero arriba dice, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Entonces, ¿quién es el Padre? El Señor del cielo y de la tierra, pero habíamos visto que Él era el Padre, según Isaías 9:6. Él es el Padre eterno. Pero como hombre le estaba diciendo, ¿sí? A su divinidad que estaba, te alabo, oh Padre, porque escondiste las cosas de los sabios y de los entendidos. O sea, un sabio o un entendido no puede entender esto. Es como que no le entra en la cabeza. Ahora, nosotros, ¿por qué lo creemos? ¿Por qué lo entendemos? Una, porque Él nos reveló, y otra, porque lo creemos por la fe. Porque estas cosas se reciben por la fe. No se pueden comprobar empíricamente. Se creen. ¿Me siguen? Se creen. Entonces, como se tienen que creer y se usa la fe, por eso dice en Hebreos 11:6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, estamos hablando de algo espiritual, de algo que tiene que ver con la fe. Por eso el hombre y el mundo no lo entiende, por eso no lo pueden entender, y por eso es que él dice, una cosa es andar en el espíritu y la otra es andar en la carne. ¿Entienden? Y el espíritu y la carne no se pueden juntar, porque las cosas que él es y que él habla son espirituales. Pero acá vemos que él estaba en la carne, pero a la vez también tenía su naturaleza divina sobre él. Amén. ¿Sí? Ahí dice todo lo que ya vimos. ¿Seguimos? Seguimos. Jesús dice acá es el Padre. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sí? Amén. O sea, Él es el Padre, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, te está diciendo que Jesús es Dios, en otras palabras. ¿Por qué? Porque Él es la imagen de Dios, el Padre. Entonces, por eso cuando Él agarra en Juan 28:19, no, en Mateo 28:19, cuando los comisiona a los discípulos, le dice, ¿qué les dice? Que de ahí se agarran los trinitarios en decir la Trinidad, ¿no? Pero en ningún momento de la Biblia, cuando ustedes hablen con un trinitario,
Díganle, decime dónde dice en la Biblia que hay una Trinidad. No hay Trinidad, no existe. Pero acá Jesús está diciendo algo que crea un poco de confusión, porque dice, vamos rápido, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí se agarran los de la Iglesia Trinitaria para decir que hay una Trinidad, pero no dice que hay una Trinidad. Acá está diciendo que hay nombre. Es como ¿Qué decir, roles? Títulos. hay títulos, ¿sí? Es como que yo soy papá de Esteban, pero a la vez soy hijo de mi mamá y a la vez Esposo de Inés. esposo de Inés, ¿sí? Pero tengo un espíritu mío. Entonces, tengo diferentes roles, tengo diferentes acciones, pero soy el mismo. Si uno va siguiendo esto, si uno va al otro evangelio donde él comisiona a los discípulos, ahí se cae la mentira. Porque dice, en, en Marcos 16, 17, perdón, en Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo mismo que les estaba diciendo Mateo. Pero dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero fíjense que les estaba diciendo que los estaba comisionando, pero les estaba diciendo, no, no, ya no les dijo bautícenlo en el nombre del Padre, le dijo, en mi nombre bautícenlo. Y si no creyeren, no serán salvos. Entonces, ¿en qué nombre ¿En qué nombre hacemos todo? hacemos En todo? el nombre de Jesucristo. Por eso yo cuando vine aquí a la iglesia apostólica, me tuve que volver a bautizar porque estaba mal bautizado. Y dice acá, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Pero dice que me tengo que bautizar en su nombre. Entonces yo me tenía que confesar delante de Dios, Invocar su nombre. invocar su nombre, como dice acá. Yo me había bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso está mal, hermanos. Por eso lo enseñamos, porque está mal hecho. Hay que bautizar en el nombre de Jesucristo. Por eso dice después, en los evangelios, ¿sí? Que predicaron los discípulos y bautizaron a todos en su nombre. Lo van Sí, a ver en todo el van a libro de ver, los Hechos. en todo el Nuevo Testamento se bautiza con el nombre de En el libro Jesucristo. de los Hechos, No si no, sé. los apóstoles hubiesen bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no lo hacen así. Cuando Pedro bautiza en el nombre de Jesús. Cuando Pablo. agarra a Pablo y bautiza, llega a la casa de unos romanos y les pregunta, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y le dicen, el bautismo de Juan. Bautismo de arrepentimiento. Bautismo de arrepentimiento, le dicen. No, ustedes tienen que bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y qué impide que el agua, sí, qué impide el bautismo sobre ustedes? Y se bautizaron ahí, Se volvieron a se bautizar. volvieron a bautizar. Lo mismo que me pasó a mí, lo hicieron ellos. Ahora, mismo cuando estaba Felipe con el eunuco, que le empezó a hablar del Evangelio, le empezó a hablar lo que el eunuco nunca había visto a Jesús, pero Felipe sí, y Felipe empezó a hablarle, a predicarle, ¿no? Cuando le dice, ¿qué impide que el agua venga sobre ti? Y lo bautizó, y cuando lo bautiza en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué está pasando acá? Yo me preguntaba, cuando empecé a buscar esa verdad, ¿qué está pasando acá? Y ahí me di cuenta que el único que era Dios, que nosotros lo conocemos como Jesús, pero Él es Dios, Él es el Dios. Como dice acá, en Juan 10:30, ¿lo tenés? ¿Vos qué tenés? Yo tengo 2 Corintios 4:4. Bien. Juan 10:30 dice así, yo y el Padre uno somos. Ahora, Ya está. el que no lo entiende piensa que hay un Dios Padre y que hay un Dios Hijo.
y que está diciendo, yo y el Padre uno somos. Pero el que es revelado su nombre en su vida, está diciendo, Jesús mismo está diciendo que yo, Jesús y Dios Padre, soy yo. Porque está diciendo, uno somos. Yo quiero preguntar si los hermanos están interesados en que sigamos o no, porque por ahí está siendo medio Repetitivo, quizás. largo. Si no podemos terminar de mandar la clase grabada, no sé, que están ahí, están vivos, atentos, No, yo los veo, los veo. seguimos. Ah, los Los están estoy viendo. viendo. Están acá, no El se me hermano fueron. Fernando tiene 5 pantallas acá, lo está mirando así con detenimiento, a ver Esto si... como si fuera la NASA, más o menos. No, pero está interesante. Amén, Fernando. Por eso puse acá esa placa que dice peligro, cuidado. La Biblia, ¿sí? Que no nos pase a nosotros. La Biblia designa a Jesús como hijo de hombre e hijo de Dios, pero nunca dice Dios hijo. Ese es un error muy común que a veces cometemos. ¿Por qué? Porque como algunos venimos de la Trinidad y venimos a la unicidad, ¿no? Y antes decíamos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero acá no. Acá es Hijo de Dios está bien decir, Hijo de hombre está bien decir, Jesús es Dios está bien decir, Jesús es el Padre también es bien decir, pero nunca hay un Dios Hijo, porque Él tuvo un principio y va a tener un final, Jesús. ¿Sí? Acá dice que Él, dice, toda rodilla se doblará ante Él, ¿sí? Pero que Él va a tener un momento donde deja de existir y pasa a ser Dios. Pero no les quiero romper la cabeza. Ahora vamos con esto. Dice acá, hacerlo de esa manera, ¿sí? Decir que hay un Dios Hijo, es creer que hay más de un Dios. Y entonces ya no seríamos un solo Dios, sino que seríamos tres dioses. Estaríamos diciendo que hay tres dioses o más. Entonces, dejaríamos de ser monoteístas, como somos, que somos monoteístas, porque creemos en un solo Dios, y seríamos politeístas. No sé si esto lo vieron alguna vez en el colegio, y los que son politeístas son los que tienen muchos dioses. Yo lo vi. Por eso se considera que aquellos de la iglesia pentecostal, trinitaria, evangélica, ¿sí? Son politeístas. Y yo me di cuenta de eso y dije, no, ¿qué estoy haciendo? Si Dios es uno, dice la palabra. Entonces me enseñaron mal. Entonces aprendí mal el evangelio. Y no, ahí me cayó la revelación de la verdad. Por eso la verdad me hizo libre. ¿Entienden? Pero los que no entienden piensan que Dios es tres y uno, y hay tres dioses, y tienen una ensalada rusa en la cabeza. Pero ¿saben de una cosa por qué les pasa eso? Porque esto no lo leen. O lo leen por arriba, o no lo guardan, ¿sí? Porque cuando uno comienza a leer, Él dijo que Él era la verdad, y que Él te iba a revelar esa verdad. Entonces, cuando vos le empezás a pedir que te revele esa verdad viene y se te revela. Amén. Amén. Sí. Sigamos. El Padre y el Hijo son el mismo. Como dijimos, como dice Juan, que lo acabamos de leer, Él son lo mismo. Ahora dice, Jesucristo es un misterio que solo Él revela, como habíamos dicho. En Mateo 11:27, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre, lo vimos hoy. Y abajo dice en Colosenses 2, 1 al 2, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dice en 1 Sí. Timoteo 3:16. Y en 2 Colosenses, No, en Colosenses 2, 1 al 2, dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y ahí ya estamos en una ensalada rusa que no sabemos. Pero vamos a buscar esto que dice acá en Colosenses. Porque vieron los evangelios. Por eso Pablo, cuando habla en los evangelios, hay que tener un poco de conocimiento de todo esto, porque Pablo, fíjense que Dios se le reveló a él y no, Pablo no conoció a Jesús.
Personalmente no, Personalmente no conoció a Jesús. salvo, bueno, el O sea, encuentro sobrenatural. por eso, no, pero lo que No en carne. yo quiero dejarles que ustedes entiendan que él habló tanto de Jesucristo y habla de misterios y cosas que Dios le reveló, pero él no conoció a Jesús. Él lo conoció cuando se le presenta que va camino a Damasco, pero Jesús hombre no lo conoció. Él conoció a Dios Espíritu, ¿sí? A Dios Espíritu Santo. Ahora, todo el conocimiento de que él tiene le fue revelado por Dios. Y ahora uno dice, ¿cómo puedo haber entendido tantas cosas Pablo que no estuvo con Jesús? ¿Cómo Dios le enseñó? ¿Cómo Dios le dio? Por revelación del Espíritu. Por eso es importante que leamos la palabra porque Él nos revela a nosotros cuando nosotros le pedimos. Por eso dice, quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que Colosenses 2, 1 al 2. Dice, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados en sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Él está diciendo que hay un misterio ahí, Ajá. hay un misterio, y que no todos lo conocen, pero dice, quiera Dios que les dé entendimiento para que lo conozcan. ¿En quién? Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie te engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, estoy en espíritu con vosotros. ¿Sí? Entonces, sí. Pablo sabía que había, en ese entonces incluso, había filosofías, había un montón de cosas que hacía que los que estaban en las iglesias tambalearan a veces, porque unos decían algo, otros decían otra cosa, otros creían lo van a ver en 1 Corintios 15 cuando lo lean, si lo leen, que dice que unos creen en la resurrección de los muertos, otros creen que no hay resurrección de muertos, pero Pablo empieza a hablar de todo lo que va a venir. Y es tremendo lo que dice, porque dijo cosas que hasta incluso hoy se están cumpliendo. ¿Y cómo sabía Pablo todo eso que iba a venir? Porque se lo reveló el Señor. No había otra manera. Entonces, cuando uno le pide, Él te revela, ¿sí? Lo mismo es cuando uno tiene que conocer su nombre, cuando uno tiene que conocer quién es Él, que Dios te muestre cómo es Él, ¿sí? Pídanle eso, yo les recomiendo que lo hagan, porque van a ver cómo Dios les muestra quién es, sus atributos, su divinidad, su unicidad, todo se lo muestra, y les hace entender. Dice, en Juan 4:24 dice, como espíritu es incorpóreo, es invisible, no tiene un cuerpo como lo conocemos. Como dice acá, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una fe, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Eso está en Efesios 4, del 4 al 5. ¿Sí? Jesús es el Espíritu Santo, como dice el título ahí. Él es también el Espíritu Santo. ¿Sí? Y no es porque se me ocurrió a mí, no es porque nosotros estamos diciendo, porque ojo, porque los de afuera nos llaman a nosotros los solo Jesús. ¿Sí? Pero nosotros no somos solo Jesús, sino que entendimos cuál es la verdad y decimos que Él es el Señor, ¿sí? Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu de Dios, ¿sí? Y eso no lo pueden entender. Por eso dice acá, en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne acá. Fíjense, acá es donde dice que Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo? ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Dice, ese es indiscutible el misterio y la piedad. Lo está diciendo Pablo acá en 1 Timoteo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. O sea, pero Jesús es Dios. Sí, ahí vuelve a repetir, pero con otro, dice, otra versión dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano, vindicado por el Espíritu, fue visto por los ángeles y anunciado en las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria.
Amén, gloria a Dios. ¿Ya estamos terminando? Dios en Cristo, sí. Y Que vengan Cristo en las Dios. cosas Jesucristo está en cosas Dios que y ya Dios está en Cristo. Parece un trabalengua, pero es siempre estoy volviendo sobre lo mismo. Jesucristo está en Dios y Dios está en Cristo. Es lo mismo que decía, yo y el Padre uno somos. Ahí están los pasajes que dice esa verdad. Después, Jesucristo es el Hijo de Dios. Como les dije, Hijo de Dios es decir, Dios hecho hombre, Dios manifestado en carne. Por eso está mal decir Dios Hijo, porque Él no es Dios Hijo, es el Hijo de Dios. Pero Él no es Dios Hijo, porque si uno dice Dios Hijo, está haciendo alusión a otro Dios que no es Dios Padre. Ujú. ¿Sí? Por eso, ojo, a veces nos podemos confundir, porque pasa a veces, pero lo más importante es entenderlo. El hecho de sus tres principales atributos, como lo dijo Inés, hay más atributos, pero estos son los más importantes, que Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Según la Real Academia dice que todo lo puede, atributo solo de Dios. Y eso lo dice el diccionario, chicos. No es un invento mío. Dice, omnipotente es que todo lo puede. Y dice, coma, atributo solo de Dios. Hasta el mundo reconoce que Dios es omnipotente. En Mateo 28:18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Apocalipsis 1:8 habla de él, que él dice, yo soy, el alfa y el omega, ya lo habíamos leído. Juan 17:2 también habla de su omnipotencia. Ahí está. ¿Pensás que a la medianoche vamos a terminar? Wow. Ya estamos, chicos. Yo pregunto. No, ya falta poquito. Pero esto es bueno recalcarlo, porque después van a venir las preguntas y no van a saber qué contestar. Según la Real Academia Española, omnipresente es que está presente a la vez en todas partes. Y dice, coma, atributo solo de Dios. O sea, los eruditos, los que más saben, están reconociendo que es solo de Dios ese atributo, porque nadie es omnipresente, nadie es omnipotente y nadie es omnisciente. Dice la Real Academia que todo lo sabe, tanto lo posible como lo imposible. Amén. Y ahora entendemos, dice en Juan 10:70, ahora entendemos que sabes todas las cosas. ¿Sí? Eso lo decí por la escena. Le decían. Y cuando, fíjense cuando él agarra y le dicen que lo quieren tentar los judíos y le dicen, mira, acá está la mujer que la encontramos en el mismo acto de adulterio. ¿Tú qué dices? Le dicen a él. ¿Y él qué hizo? Sabiamente que les respondió. El que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. ¿Pero por qué les dice eso? Porque él como Dios sabía que había en el corazón de cada uno Y que había pecado. y que había pecado. Y por eso cada uno fue redarguido por el mismo espíritu de él y empezaron a soltar las piedras y se fueron uno a uno. Y después le dice, y mujer, yo mismo también te perdono. Y el único que podía perdonar los pecados era Dios. Entonces ahí le estaba hablando como Dios. Amén. Amén. Estamos agotados. Sí, perdón. Ya no Las nos da más escrituras el cerebro. más que claramente enseñan que Jesús es Dios. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Fíjense que en Romanos, que es un libro que habla puramente doctrina, está hablando de que Cristo es Dios. ¿Se ve? Ah, no. ¿Se ve el chat? No. Ahí salió. Ay, perdón. Dice, aguardando, en Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, fíjense que la Biblia dice el Hijo de Dios, pero en ninguna parte van a encontrar en la Biblia que diga Dios Hijo. Eso es otra para que la tengan en cuenta. Cuando quieran venir a decir los trinitarios, no, porque la Trinidad, ¿dónde dice en la Biblia que está Dios Hijo? Díganme eso. No hay. Ahora, la Biblia dice el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente era el Hijo de Dios. Vino en carne. Dios, dice en Juan 3:16, envió a su Hijo. Entonces, está bien que diga eso, porque Dios, como dice Dios Padre, ¿sí? Él mismo envía a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él crea se salve
y tenga vida eterna. ¿Pero por qué? Porque creen en Jesús. ¿Sí? Acá dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjense en 1 Juan 5:20 está diciendo que Dios, el verdadero Dios, ¿sí? Porque van a venir a decirte de muchos Dios, de que Dios es esto, los testigos de Jehová te van a querer venir a decir de otro Dios, los mormones te van a querer venir a decir de otro Dios, pero cuando vos leas en 1 Juan, ¿qué dice la palabra? Mirá lo que dice la palabra. Dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La Biblia una y otra vez declara que Él es Dios, que Jesús es Dios, el verdadero Dios. Sí, porque a veces el mundo va a querer venir a confundirte, el diablo también te va a querer confundir. Conclusión. Ay, bien. Un aplauso para el hermano Fernando. Yo no hago eso, Perdón, 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 te repasaste de tiempo. En resumen, nuestro Señor Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Él es Dios, quien formó al hombre para venir a salvarnos. Quien tomó forma de hombre, perdón, para venir a salvarnos. La conclusión resume todo lo que estuvimos hablando. ¿Sí? Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Él es Dios, quien tomó forma de hombre para venir a salvarnos. Comprender esto es de vital importancia, por eso hago mucho énfasis, Amén. para poder conocer su verdadera identidad y no ser desviados, porque el enemigo, ¿sí? También tiene espíritus engañadores. La Biblia dice que en este tiempo va a haber muchos espíritus con diferentes doctrinas, enseñando cualquier cosa, como dice acá, cualquier viento de doctrina, ¿sí? Antibíblica, entre comillas. Cuídense que nadie los engañe mediante filosofías huecas y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero no van de acuerdo con Cristo, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Yo puse entre paréntesis Cristo, en Él. En Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Es Amén. por eso que nosotros, hermanos, cuando oramos en el nombre de Jesús, cuando nos bautizamos, cuando seguimos todo lo que dice la palabra, tenemos poder, ¿sí? Yo antes vivía un cristianismo sin poder y no me da vergüenza decirlo. ¿Por qué? Porque estaba, como dice acá, estaba confundido, estaba en cualquier viento de doctrina, o sea, estaba en una doctrina que no era la de Dios. Pero cuando vine a la verdad, me hizo libre y empecé a tener autoridad y poder. Son dos cosas que van a experimentar cuando ustedes estén asidos de Él, como dice acá. En el mundo hay muchas personas que aman a Dios, pero nunca reciben esa plenitud. Así Así estaba es. yo. No llegan a comprender que Dios es uno y que ahora habita plenamente en Jesucristo. Es decir, Él no puede estar dividido en dos, tres o más personas. Para llegar a ser salvos, cada uno de nosotros debe creer y confesar esta maravillosa y gran verdad. Nuestro Señor Jesucristo es el único y verdadero Dios. Fuera de Él no hay quien salve. Ya lo leímos en el pasaje anterior. ¿Sí? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y no, en ninguno otro hay salvación. Este pasaje también es clave. En nadie más hay salvación, solo en Jesucristo, dice. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todo esto, hermanos, cuando yo le empecé a pedir al Señor, me venían todos estos pasajes, uno al lado del otro. Entonces, Él me mostró la verdad y la verdad me hizo libre. Amén. Así Gloria que a les Dios. dejo esto para que ustedes lo tengan. Y acá vienen las preguntas. Oh, deben ser quichicientas. Les hice 5 nomás. Ay, ¿cómo? ¿Qué Pero síntesis? en la primera van a encontrar que dice, marque las que crea correctas. Puede ser una o pueden ser varias. Esto es para que hagan Pero esto es así, nivel instituto. tic, tic, que pongan, esta va, la que no va no la pongan, ¿no? Esta va. Y ahí con eso ya está respondido. 2, ¿qué significa que Dios es espíritu?
explique en no más de 5 renglones y fundamente bíblicamente, ¿sí? O sea, tiene que decir lo que yo acabo de decir hace un rato, ¿sí? Y decir, eso está en fulanito de tal 2.5. ¿Entendés? Ahí. Después, escriba 3 fundamentos bíblicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que destaquen que Dios es uno. Ya lo mencionamos, hay muchos. ¿Es Jesús el Hijo de Dios o es Dios el Hijo? Explique y justifique bíblicamente. ¿Cómo entiende usted San Juan 14? Ahí van a tener que leer San Juan 14, El todo capítulo el entero. capítulo, y responder. Dice, ¿hay uno o hay 3 dioses? ¿Usted qué cree? Explique, no más de 10 renglones, no se vayan de mambo, no me hagan un testamento, Mm. pero explíquenme por qué ustedes creen que hay uno o que hay 3 dioses. Lo dejo a su criterio, Dios los bendiga, y bueno, damos por terminada la clase. Yo creo que, bueno, hay que dar un gran aplauso al hermano que con mucha pasión nos estuvo explicando. Gloria a Dios. Y todos ustedes que no se durmieron y tuvieron ahí atentos. Ese es el milagro verdadero, que no se hayan dormido. Dios le bendiga mucho. Lo perdoné.